Hola, ¿qué tal familia de Reyes y Sacerdotes Online? Sean todos bienvenidos a esta, nuestra casa virtual, el app de la Iglesia Ministerio Internacional Reyes y Sacerdotes. Hoy estamos agradecidos con el Todopoderoso, con nuestro Dios, con nuestro Señor por esta linda, por esta hermosa, por esta maravillosa oportunidad que nos da de llegar hasta sus hogares, de llegar hasta sus dispositivos móviles, de llegar hasta su vida de una forma sencilla, con una palabra sencilla, pero que estamos seguros va a ser de mucha edificación para sus vidas. Como siempre, queremos saber desde dónde nos están acompañando. Para nosotros es muy importante. Sabemos que no es lo mismo estar de una manera virtual, reunidos de una manera virtual, que en un lugar como normalmente lo hacemos en las diferentes sedes de Reyes y Sacerdotes. Por eso siempre estamos motivándolos a que interactúen, para que se genere esa sensación de comunidad. Por eso déjanos saber desde dónde nos estás acompañando, ahí en la cajita de comentarios. Y si también quieres dejarnos saber con cuántas personas nos acompañan, sería maravilloso. Si estás tú y una persona más, pues vas a colocar X2 y así sabremos que hay dos personas en ese dispositivo. Siempre vemos una cantidad de dispositivos conectados, pero no representa necesariamente la cantidad de gente a la que le estamos llegando. Y para nosotros es muy importante saber a cuántas personas les estamos llegando. Oramos constantemente, estamos orando, pidiéndole al Señor que nos permita ser instrumentos de bendición para muchas personas, que nos permita ser instrumentos de bendición para muchas multitudes. ¿Saben? Hoy estamos ya en la segunda parte de esa serie maravillosa que empezamos y se titula Líder, sé el héroe de tu historia. Estamos impactados, he tenido muchos reviews, muchas personas han escrito diciendo cómo esta serie les enfocó, les mostró un enfoque distinto, les mostró un panorama diferente al panorama que habían visto durante años. A mí mismo, tengo que confesarlo, me impactó reevaluar algunos conceptos de liderazgo, pero bueno, eso vamos a seguirlo desarrollando ahora en la serie. Por lo pronto, bienvenidos, no se muevan porque ya empezamos. Esto es RIS Online. Hola, estamos en la serie Líder, sé el héroe de tu historia. Y aprendimos la semana pasada que una de las cosas más trágicas que le han ocurrido a la vida espiritual es la secularización de las cosas espirituales. Cuando hablamos de secularización de las cosas espirituales, no estamos hablando de nada diferente a permitir que los conceptos seculares vengan a convertirse como en una verdad dentro de la vida espiritual. Uno de esas cosas o uno de esos ejercicios que se ha secularizado es el ejercicio del liderazgo. Nos han llevado a creer, hemos adoptado el concepto de líder que se maneja en la calle, que es muy distinto al concepto de líder desde el aspecto espiritual. En el concepto de la calle se cree que el líder es aquel que está influenciando, que está en una tarima muy visible y que influencia a masas. Y sí, es cierto. Esa es una de las facetas de un líder, pero no es la única. ¿Y qué ha provocado esto? Dijimos, ha provocado que entonces muchas personas digan, no, que definitivamente no tengo madera, yo no tengo carácter, yo no tengo la personalidad para ser líder. Cuando en realidad nosotros no vemos esto en la Biblia. La Biblia, y lo aclaramos, lo reiteramos y hoy volvemos a afianzarlo. Si hay algo trágico es secularizar las cosas espirituales. No podemos quitar el concepto espiritual de algo espiritual y reemplazarlo por el concepto secular. No. Cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que nosotros estamos llamados a liderar un propósito, nuestro propósito. Dios nos dio una meta, Dios nos dio una vida, Dios nos dio un plan a cada uno de una forma específica y estamos llamados a liderar ese plan. Tú no puedes liderar el plan que Dios me dio a mí, yo no puedo liderar el plan que Dios te dio a ti. Por ende, está claro, es muy claro entonces que somos líderes por naturaleza. Hablamos un poco de biología, de cómo entre los millones de espermatozoides que se expulsan al momento de la concepción, solamente uno llega a fecundar el ovario y ese fuiste tú, ese fui yo. Somos ganadores desde antes de nacer. Nacimos porque somos ganadores, nacimos porque somos líderes. Y obviamente no podemos permitir que los conceptos que están en la calle vengan a afectarnos y a impedir que nosotros cumplamos ese plan, a impedir que nosotros cumplamos ese sueño que Dios puso en nuestro interior para que lo ejecutemos y para que lo honremos a Él, pero también para que seamos felices y le hallemos significado a nuestra vida. ¿Saben?
Nacimos, lo dijimos, nacimos para liderar un plan. Nacimos para ser los líderes por lo menos del plan, de la meta que nosotros tenemos. Y es allí donde nosotros debemos entender que si nosotros no nos afianzamos, que si nosotros no lideramos lo que Dios tiene para nuestra vida, nadie más lo va a hacer. Nadie más lo va a ejecutar. Entonces, este es el momento en el que nosotros debemos entender que sí somos líderes. Ahí donde estás puedes repetírtelo a ti mismo, puedes repetirlo en alta voz, sí soy un líder. No hay temperamentos líderes y temperamentos que no son líderes, temperamentos esclavos, no. Todos nacimos para liderar nuestro plan, nacimos para liderar nuestro propósito y eso lo vamos a ver hoy. Y hablando de hoy, hace un par de años tuve una experiencia que fue no solo una experiencia, sino una lección, y una lección a través de la cual Dios habló y habló profundamente a mi vida. Tuve la oportunidad de visitar a un amigo que es pastor, pero también es un hombre de negocios. Lo visité en su negocio y estábamos hablando de muchas cosas y yo le expresé a él mi admiración. Pues es un hombre que aparte de ejercer un ministerio, tiene muchas facetas, sabe arreglar, sabe reparar casas, sabe reparar equipos electrónicos, sabe hacer muchas cosas en madera, es una persona llena de talentos. Y yo le dije, sabes, a mí me gustaría tener por lo menos un cuarto de los talentos que tú tienes. Y él me respondió, y a mí me gustaría ser tan bueno en una de esas cosas como tú eres tan bueno en la que haces. Y yo me quedé en ese momento impactado. Dije, por favor, explícame un poco más de eso. Y me dijo, mira, es cierto, yo tengo muchos talentos, pero por tener tantos talentos y por hacer tantas cosas, por ser todero, a la vez soy nadero. Y esta palabra nadero sé que no está en el diccionario, pero lo que me quiso dar a entender es, por hacer tantas cosas, a la hora de la verdad siento que no hago muchas. Y obviamente para mí esto fue una lección tremenda porque yo estaba un poco decepcionado. Yo dije, yo quisiera tener más y a veces creo que es lo que le sucede a muchos de ustedes. Admiramos tanto a otros y no nos damos cuenta que nosotros también somos instrumentos y que nosotros, si somos fieles con eso que Dios nos ha entregado, podemos ser instrumentos de influencia y de bendición para otras personas. ¿Saben? Nosotros necesitamos entender que Dios nos ha dado herramientas, nos ha dado un plan, nos ha dado un propósito y también nos ha dado herramientas para que las ejecutemos. Y de nosotros depende ser del promedio, es decir, de nosotros depende saber un poco de muchas cosas o saber mucho de una sola. Voy a repetir esto. La clave no está en saber un poco o más o menos de muchas cosas. La clave está en saber mucho de una sola. Ahí vamos a poder sacarle más ventaja, ahí vamos a poder sacarle más provecho a nuestra vida. Y obviamente si hablamos de liderazgo, si nosotros tratamos de explotar muchas facetas de liderazgo, a la hora de la verdad no vamos a explotar ninguna. Pero si nos enfocamos en ejercitar una y hacerlo muy bien, entonces vamos a convertirnos en instrumentos, vamos a convertirnos, como dicen por ahí, en voces autorizadas de la misma. Eso es como cuando las personas dicen que ellos quieren, que has visto personas que quieren agradarle, que quieren caerle bien a todo el mundo. ¿Qué sucede con ellas? A la final no le caen bien a nadie, ¿verdad? Tratan de quedar bien con todo el mundo, pero saben, cuando una persona trata de quedar bien con todo el mundo, a la postre termina no quedando bien con ninguna persona. Por eso, la clave es esto. Hay tanta gente, óyeme bien, hay tanta gente con el mismo sinsabor de mi amigo, que aunque es un hombre de Dios y es un ministro, siente que hay cosas en su vida, siente que hay áreas en su vida que no se han desarrollado porque ha probado tantas cosas y no se ha enfocado en una. Recuerdo mucho esa frase con la que terminó esa charla y él me dijo, desde que yo te conozco, tú haces varias cosas, porque yo también hago varias cosas, pero tu mayor enfoque es el ministerio. Y ahí yo le doy la razón porque para mí, para Carlos Uribe, lo más importante es el ministerio, es ese llamado que Dios me hizo. Lo demás está en segundo plano.
Y esa es la clave, porque no todos están llamados a ser pastores, no todos están llamados a un ministerio de tiempo completo. De repente tú estás llamado a los negocios, estás llamado a los deportes, estás llamado a tantas cosas. Y la idea no es que trates de hacer muchas, puedes hacerlas, pero la idea es que tú te enfoques y seas muy, muy bueno en una sola. Hay tanta gente tratando de hacer cosas que le den un estilo de vida diferente. Hay tanta gente probando una y otra cosa con el fin, con la meta, con el anhelo de tener una calidad de vida. Y llevan años probando una cosa, probando otra y otra y otra. Y cada vez encuentran que definitivamente no están avanzando como quisieran. Y lo más tremendo es que no le encuentran valor, no le encuentran significado a su vida. ¿Saben? Quizás tú digas, yo estoy cansado de hacer tantas cosas. Estoy cansado de hacer tantas y tantas cosas y no sentir que avanzo en mi vida. Y lo más terrible es que de repente puede ser que sienta que avance, pero no encuentro significado, no le encuentro valor a las cosas que hago, no me llenan, no suplen mis expectativas, no siento tanta pasión a la hora de hacerlas. ¿Sabes por qué? Porque de repente estás triunfando en algo que Dios no te mandó a triunfar. Porque si hay un fracaso grande y si hay un fracaso engañoso, es triunfar donde Dios no nos mandó a triunfar. Esa es otra forma de fracasar. Triunfar, hacer muy bien algo que Dios no nos mandó a hacer. Porque vamos a estar entretenidos. Puede ser que tengamos ciertos resultados, pero no vamos a encontrar significado y de alguna forma nos vamos a cansar y en algún momento vamos a tratar de tirarlo todo porque no nos llena, no suple nuestras expectativas. Caso distinto, cuando estamos haciendo aquello para lo cual fuimos creados, entonces nuestra vida no solamente se llena de calidad, nuestra vida no solamente está rodeada de alegría y nuestras cosas básicas y aún otras más van a estar suplidas, sino que también vamos a hacer las cosas con tanta pasión que no nos vamos a cansar de las mismas. Ese es el propósito de esta reunión. Ese es el propósito porque, ¿saben? Quizá tú digas, estoy cansado de hacer una y otra cosa y no se me da. No me llena, como te lo dije hace un momento. No le encuentro significado. La pregunta es, ¿cuánto tiempo has invertido buscando eso que te dé un estilo de vida diferente y sobre todo que te llene de significado? ¿Cuánto tiempo has estado buscándolo? Pero la pregunta más importante no es esa. La pregunta más importante es ¿cuánto tiempo has invertido buscando a Dios para que Él te diga cuál es el propósito que tú debes liderar? Voy a repetir eso. ¿Cuánto tiempo has invertido buscando a Dios para que Él te diga cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito que tú estás llamado a liderar? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Saben? Y es que cada vez me convenzo más que el éxito en la vida no consiste en hacer muchas cosas, sino en hacer muy bien esa que Dios te mandó a hacer. El éxito en la vida no consiste en hacer muchas cosas, sino en hacer muy bien esa que Dios te mandó a hacer. La pregunta que puedes tener en este momento es, ¿y cómo identifico eso que yo tengo que hacer? ¿Cómo sé cuál es mi propósito? Pues bien, hoy vamos a ver un pasaje bíblico y vamos a volver al pasaje original que vimos la primera reunión. Vamos a retomar ese pasaje de la semana anterior, ese pasaje que está en el libro del profeta Jeremías. Pero yo les invito para que me acompañen por un momento al libro de Eclesiastés. Acompáñenme por favor a Eclesiastés. Vamos a mirar lo que dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 10, versículo 10, Eclesiastés, capítulo 10, versículo 10, y mira lo que dice Eclesiastés, capítulo 10, versículo 10, dice, si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. Básico, ¿no? Si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Esta última parte es poderosa. El éxito radica en la acción sabia
y bien ejecutada. Como le dije, esta última parte del versículo es muy clara. La acción sabia y bien ejecutada, no las acciones, no las muchas cosas y ejecutadas de cualquier manera, porque tampoco es hacer una sola cosa y ejecutada de cualquier forma, no, es la acción sabia bien hecha la acción con sabiduría y bien ejecutada. Allí es donde vamos a empezar a hacer la diferencia. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, ¿qué significa para mí, qué significa para ti este versículo, esta analogía que Salomón usó? Y lo sorprendente de este libro de Eclesiastés es que Salomón lo escribió ya en el ocaso de su vida. Después de haber estado en sus épocas de gloria, de haberse desviado, de haberse desconectado de Dios, de haber hecho cosas de las cuales se arrepintió, ya un hombre golpeado por la vida, un hombre exaltado, tratado, formado, moldeado por Dios, tiene mucho que aportarnos. Y una de las conclusiones a las que él llega en ese libro de Eclesiastés es, ¿saben algo? Algo tan sencillo como si el hacha no se afila, tendrá que usarse un doble de esfuerzo. Habrá que usar un doble de esfuerzo. El éxito consiste en una acción sabia y bien ejecutada. Ahí está el éxito. Tú puedes tener un hacha, listo, es para cortar troncos, perfecto, para cortar madera, maravilloso. Vas a cortar madera, pero si no está afilada, estarás haciendo las cosas en tus fuerzas y ese es el problema. Para nosotros hoy, para ti y para mí, esto de afilar el hacha no tiene que ver solamente con ejecutar bien nuestros talentos, no, tiene que ver con estamos listos, sabemos cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, hemos invertido tiempo buscando el propósito de Dios para nuestra vida, o vamos a seguir invirtiendo tiempo, vamos a seguir invirtiendo recursos, esfuerzo, expectativas en cosas que no estamos seguros que son el propósito de Dios para nuestra vida. Esta semana tuve la oportunidad de hablar, normalmente hablo con muchos pastores y esta semana tuve la oportunidad de hablar con un pastor, de aconsejar a un pastor. Es un privilegio poder guiar o mentorear a líderes espirituales. Y él me estaba preguntando, me estaba diciendo que tenía no se había decidido entre dos ciudades, entre la que estaba o una ciudad donde se le estaban abriendo puertas para ir a empezar una congregación. Y yo le decía a este hombre de Dios, le decía, mira, ¿tú por qué estás en la ciudad donde estás? No, pues realmente porque ahí hay una congregación, pero las cosas no han fluido, no han avanzado. ¿Dios te mandó a ese lugar? No, no necesariamente, pero ahí estamos y ahí se están dando las cosas. Yo le dije, mira, tú eres un hombre de Dios y eres un hombre de Dios y donde vayas y hables la palabra, Dios te va a respaldar y la gente va a conocer y la gente va a querer llegar. Pero tú vas a ser efectivo no en el lugar que a ti se te antoja, tú vas a ser efectivo en el lugar que Dios te está abriendo las puertas. Dios es el que abre puertas, no es Satanás, es Dios el que abre puertas. Y tenemos que aprender esto, necesitamos entender que mientras nosotros no estemos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, la vida va a ser mucho más dura. Y tendremos que hacer muchos esfuerzos que por cierto serán infructuosos. Y mucho más, obviamente, si no, ¿por qué pasará esto? Pues porque no conocemos nuestro propósito de vida. Y saben, no es solo conocer el propósito de vida, hay que afilarlo. O vamos a terminar haciendo las cosas en nuestras fuerzas y al final estaremos cansados y estaremos desgastados. Ahora, entendiendo esto, vamos a ir nuevamente al pasaje de Jeremías. Entendiendo esta analogía de Salomón que nos sirve a nosotros, que necesitamos afilar el hacha, necesitamos entender para qué estamos en la tierra, entonces vamos a ir a lo que dice el libro del profeta Jeremías en el capítulo 1, versículo 4 en adelante, aunque nos vamos a centrar, se los digo, en el versículo 4, ahí está la enseñanza de hoy. Y mira lo que dice Jeremías capítulo 1, versículo 4, dice así, dice Jeremías, vino a mí la palabra del Señor diciendo, antes que yo te formara en el vientre te conocí y antes que salieras de la matriz te consagré, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, oh Señor Dios, he aquí que no sé hablar porque soy muchacho. Pero el Señor me dijo, no digas soy muchacho, porque a todos a quienes yo te envíe tú irás y a todo el que te mande y todo lo que te mande dirás. No tengas temor de ellos porque yo estaré contigo para librarte, dice el Señor.
Entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca y me dijo el Señor, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca. Mira, en este día te he constituido sobre naciones y sobre reinos para arrancar y desmenuzar, para arruinar y destruir, para edificar y para plantar. Y hay algo fuerte, y es que de entrada tenemos que decirlo. Jeremías dice, vino a mí palabra del Señor. Y esto deja claro todo. ¿Saben? Jeremías era joven. Jeremías era un muchacho, tenía inseguridades, tenía luchas, tenía dudas, pero hay algo claro que nos enseña este pasaje. Y es que si vino palabra de Dios a Jeremías, es porque Jeremías lo estaba buscando. Es porque Jeremías, al sentir tantas dudas, al sentir tantas cosas en su vida, al sentir que las cosas no estaban fluyendo, buscaba y buscaba y buscaba a Dios hasta que Dios le habló y le dijo, mira, antes que te formara en el vientre ya te conocí. Y antes de que salieras de la matriz ya te había dado por profeta a las naciones. Yo ya te había constituido en esto. Y entonces Jeremías le plantea, y ese es el tema para otras de las reuniones, le plantea, Señor, es que yo soy niño, yo soy muchacho, no sé hablar. Pero el énfasis esta mañana está en ese versículo 4. Dios se le reveló a Jeremías porque Jeremías lo estaba buscando, y aquí viene la clave. Tenemos que afilar el hacha. Nosotros no podemos quejarnos de la vida que estamos llevando si no hemos ido delante de nuestro Creador a buscarlo, a decirle, Dios, dime para qué me enviaste a la tierra. Antes de nacer, así como ocurrió con Jeremías, tú ya pusiste dentro de mí un propósito. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese propósito? Si ya lo pusiste antes de que yo naciera, si me conocías, ¿cuál es? Yo necesito conocerlo. Dios no te va a pedir cuentas por el propósito de otras personas. Dios te va a pedir cuentas por el propósito tuyo. Dios no me va a pedir cuentas a mí por el propósito de nadie diferente a Carlos Uribe. Es por eso que es tan importante, y ahí el título de hoy, afilar el hacha. Invertir tiempo buscando a Dios para que el Dios que me creó me diga qué fue eso que Él puso, porque ya está en mí. Sí, uno puede sentir ciertas cosas en su corazón, pero no hay nada más hermoso que saber que Dios se lo hable claramente. Por eso, ¿qué quiero que aprendamos en esta ocasión? Lo que quiero que aprendamos es esto. Hacer muchas cosas puede ser visto por los hombres como una virtud. En realidad, es la confirmación de que desconocemos nuestro propósito. Una vez más, hacer muchas cosas puede ser visto por los hombres como una virtud. En realidad es la confirmación de que desconoces tu propósito. Así es, suena fuerte, pero en realidad los hombres aplaudimos. Miren los conceptos tan errados que tenemos, y no está mal, no es malo hacer muchas cosas. Lo malo es hacer muchas cosas sin dedicarle, sin meterle fuerza, sin meterle empeño, sin ser sabios y decididos con una sola. Y ojalá, obviamente, que sea nuestro propósito. Tú puedes hacer, ¿sabes? Tú puedes hacer muchas cosas. Tú puedes hacer muchísimas cosas. Demasiadas, diría yo. Pero vamos a ser claros. De repente puedes seguir como has venido hasta hoy. Haciendo cosas, pero ¿qué sucede? No le encuentras o significado a la vida, o no encuentras que eso te llene, o no encuentras que eso te permita avanzar como tú quisieras, como tú esperaras. No lo sientes. Y entonces siempre te sientes frustrado, siempre te sientes como estancado. Y siempre estás diciendo, mi vida no vale. Es ahí donde se le abren grandes puertas a la depresión, y no quiero meterme con esta enfermedad, pero es ahí donde se le abren más puertas, donde una depresión se puede fortalecer cuando tú no sabes para qué estás creado, cuando tú no tienes un norte, cuando no tienes una dirección en tu vida. Es ahí cuando la depresión entra y empieza a aconsejarte, a destruirte, a decirte que no vales nada, a decirte que la vida no tiene sentido. Claro que no tiene sentido porque no sabes para qué fuiste creado. Pero es claro, ¿sabes? Tú puedes hacer muchas cosas, muchísimas, como has venido haciendo hasta ahora. Pero, o tú puedes hacer algo, tú puedes, no sé qué tiempo lleves haciendo eso, pero yo creo que es hora de hacer un alto. ¿Cómo así de hacer un alto? Sí, detente por un momento, qué sé yo, un día, una semana, un mes, o de repente hasta un año.
¿Para qué? Para buscar a Dios de una manera intensa y que Dios te hable y te convenza, óyeme bien, te convenza en tu corazón qué es lo que tienes que hacer. Tú puedes decirme, no, pero es que eso es mucho tiempo, yo no tengo tiempo. ¿Cómo que me dice que haga un alto una semana, un mes y hasta un año? Eso es demasiado tiempo, yo no tengo tiempo. Yo te hago una pregunta ahora, o mejor te respondo de esta forma. A esa interrogante de que no tienes tiempo, te respondo de esta manera. Mira cuánto tiempo has invertido de manera infructuosa. ¿Cuántos años podrían decirse que están perdidos? ¿Sabes? El tiempo que tú inviertas para recibir la confirmación del plan de Dios para tu vida, yo te lo quiero decir, el tiempo que tú inviertas para recibir la confirmación del plan de Dios para tu vida será poco cuando tú veas los avances, cuando veas el resultado y la diferencia que es caminar en tus fuerzas, caminar tratando de agradarle a otros, que caminar en tu propósito, que caminar en el propósito de Dios para tu vida. Y es que cuando no sabes tu propósito, estás sobreviviendo. Y eso es lo que le pasa a mucha gente. Estás a la merced de cualquier cosa, no valoras tu vida, tu tiempo. Tratas de agradar para encajar y al final no agradas ni encajas. Conocer tu propósito te quitará un peso y te mostrará una razón clara y valiosa por la cual vivir. Podrás caer, ¿sabes? Tú podrás caer porque eso está dentro del presupuesto. Podemos equivocarnos, podemos enredarnos, podemos caer. Pero ¿sabes qué nos va a ayudar a levantar el propósito? Porque el propósito de Dios es más grande que tus errores y que mis errores. El propósito de Dios es más grande que tus fracasos y mis fracasos. El propósito de Dios es más grande que nuestras equivocaciones. El propósito de Dios es lo que Dios puso para que nosotros fuéramos una respuesta para la humanidad. Y eso es lo que le da valor a nuestra vida. Por eso, si te desviaste, regresa al propósito. Si no lo has encontrado, busca a Dios de una manera decidida. Invierte tiempo buscando a Dios. Ora, haz tu devocional, ayuna, clama. Busca a Dios diciéndole, Señor, necesito. Y Dios está más interesado que tú y que yo en revelarte para qué te mandó a la tierra. Eso es lo que necesitamos. Definitivamente, tú no podrás liderar algo que tú no conoces. No, de ninguna manera. Cuando conozcas tu propósito, te vas a apasionar. Cada paso que des, por pequeño que parezca, va a tener significado y sobre todo va a mostrar avances en tu vida. Esa es la diferencia de caminar en el propósito a caminar en el despropósito. Y es tan importante poder identificar eso que Dios puso en nosotros desde antes de nacer. Puede ser que te estés preguntando en este momento, ¿es posible que alguien viva y nunca descubra su propósito? Es posible, lamentablemente, pero la respuesta es, esa es la historia de muchas personas. Muchas personas han vivido y viven sin conocer, sin identificar cuál es el propósito de Dios para su vida. ¿Es posible, te preguntarás, que alguien esté conectado con Dios y a pesar de estar conectado con Dios no conozca su propósito? La respuesta es sí. Es una utopía. Es algo contradictorio. No debería pasar. Pero también es irónicamente la historia de mucha gente. La pregunta que tengo para ti es, mejor aquí, más cerca, mirándote a los ojos. ¿Conoces tu propósito? ¿Lo conoces? ¿Ya lo identificaste? ¿Ya conoces tu propósito? Si me dices, sí lo conozco, entonces tengo una pregunta más. ¿Estás liderando ese propósito? Es decir, ¿estás llevándolo a cabo? ¿Estás trabajando en él cada día? ¿O estás persiguiendo el sueño de otros? Y si tu respuesta es no lo conozco, entonces mi pregunta para ti es, ¿estás dispuesto a hacer un alto en el camino para buscar decididamente a Dios?
hasta que Dios te revele, hasta que Dios te diga, mira, para esto te mandé a la tierra. ¿Estás dispuesto a hacer ese alto en el camino? He escuchado tantas historias de personas que vivieron con despropósito y de repente en un momento encontraron el propósito para su vida y el poco tiempo que les quedó lo disfrutaron al máximo. Fue la mejor época de su vida. No estoy diciendo que el caso que les voy a mencionar haya sido el propósito, pero sirve para ilustrar esto. El coronel Sanders, un hombre retirado del ejército de los Estados Unidos, siempre soñó, sentía en su corazón hacer un negocio sencillo, poner una venta de pollo frito. Y fue solamente hasta los 73 años que empezó a cristalizar su sueño y creó algo que se conoce hoy como Kentucky Fried Chicken. Pollo Kentucky, pollo frito. Y hoy es una cadena mundial. Pero esos 4 años, porque dicen que murió a los 77, esos años que vivió fueron los mejores años de su vida. Y se sintió y así lo expresaba los que lo conocieron, los que compartieron y plasmaron su biografía. Dicen que fueron los mejores años de la vida para este hombre. Porque cuando empezamos a vivir un sueño, pero sobre todo cuando empezamos a vivir el sueño de Dios para nosotros, créeme que el sueño de Dios es bueno, el sueño de Dios es agradable y el sueño de Dios es perfecto. No estoy diciendo con esto que vas a acostarte en una hamaca y el viento va a pasar todos los días por encima tuyo sin hacer nada. De repente vas a trabajar más que nunca, pero sabes que no vas a sentir tanto cansancio. Y si sientes cansancio vas a estar feliz porque sabrás que estás haciendo algo que tiene valor y significado para ti. Por eso, ¿cuál es el desafío para tu vida antes de terminar esta reunión y que oremos? ¿Cuál es el desafío? El desafío es este. Determina, óyeme bien, ¿qué tiempo vas a dedicar? Un día, una semana, un mes, un año. Determina qué tiempo vas a dedicar e identifica qué vas a hacer para que Dios te muestre claramente tu propósito. Vas a empezar, voy a dedicar todos los días 1 hora a buscarlo en oración, en ayuno, en lectura de la palabra. Voy a dedicarme durante 40 días, voy a sacar un tiempo de ayuno y oración para buscar a Dios en el silencio y decirle, Dios, muéstrame, revélame, confírmame, convénceme, abre las puertas que tienen que ver con mi propósito. Yo te invito a que afiles el hacha. Eso es afilar el hacha. Y si tú haces eso, el tiempo que inviertas, no sé, quizá dirás 2 años, no sé, no creo que lleguen a 2 años porque estoy seguro que cuando una persona busca de todo corazón a Dios, y Dios se lo reveló al mismo Jeremías, me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. Es que cuando buscamos a Dios de todo corazón, Él se va a revelar. No es suficiente con que te conectes, no es suficiente con que asistas físicamente. Es necesario que busques la respuesta de Dios, diciéndole, Dios, ¿para qué me creaste? ¿Para qué me mandaste a la tierra? ¿Qué tal si oramos hoy y terminamos este hermoso tiempo y le decimos al Señor, Señor, yo quiero afilar el hacha. Yo quiero que tú por favor me muestres, me confirmes. Y una vez me muestres y me confirmes cuál es mi plan, cuál es mi propósito, me comprometo a liderarlo. Y como me voy a comprometer a liderarlo, también te aseguro que voy a hacerlo de la mejor manera posible. No simplemente voy a dedicarme a cumplir, voy a dedicarme a hacer que eso que tú me has entregado en las manos se lleve a cabo de la mejor manera posible, porque yo quiero ser mi instrumento para ti. Amado Dios y Padre Celestial, hoy te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo de reunión. Gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad, por esta palabra sencilla, pero que nos confronta tanto con la realidad nuestra y con la realidad de tantas personas. Señor, ayúdanos a entender que mientras nosotros no estemos claros de cuál es nuestro propósito de vida, no estaremos viviendo, sino que estaremos sobreviviendo. No estaremos cumpliendo tus expectativas, sino que estaremos quizá cumpliendo las expectativas de alguien más. Pero la gran diferencia entre las cosas espirituales y las cosas que no son espirituales es que las cosas que no son espirituales cambian, varían dependiendo del tiempo, del momento y de la persona que las reciba. Pero las cosas espirituales permanecen y permanecen para siempre.
Señor, gracias por la vida de cada persona que está ahora mismo viendo esta reunión, compartiendo este espacio. Yo te pido y te ruego que tú les bendigas y que tú les fortalezcas, Señor, de una forma especial, de una forma poderosa, de una forma sobrenatural. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, precioso y maravilloso Espíritu Santo, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén.